Hola, 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 bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Te pasó que quizá acabaste diciendo, no me puedo quitar esa canción de la cabeza, mi mente va a 1000 por hora? O quizá hay una voz que escuchas continuamente que te está diciendo algo negativo y desagradable. Quizá inclusive recuerdas la voz de alguien que te trató mal en el pasado y que hace eco dentro de tu cabeza. La mayoría de personas puede estar escuchando la actividad de su mente y no solamente identificándose con esa actividad, sino que además asumiendo que el contenido de esa mente es su culpa o que el argumento de la mente es verdad. Así que si la mente está diciendo que eres un inútil, que eres estúpido, que eres torpe, que eres fea, que no vas a poder pasar ese examen o que eso es muy difícil o que eso es imposible, acabamos siendo creyentes del diálogo mental y asumiendo que eso es verdad. Damos por hecho que el argumento mental y el diálogo mental es la última palabra, sin darnos cuenta que no somos esa mente, no somos ese diálogo. La primera línea de análisis para esto puede ser esto. Estás asumiendo que la mente es una propiedad cuando en realidad es una experiencia. La mente te asignaron la mente. No vamos a hablar quién, ¿vale? Eso será en otro momento, en otro podcast. La mente te la asignaron. Y esta tiene un funcionamiento predeterminado, perdón, predeterminado X. Vas creciendo y como el algoritmo de ChatGPT se alimenta de toda la información que te ocurre, todo, inclusive conjeturas, sueños, libros, todo, conversaciones, absolutamente todo, todo. Y en base a esa información, que es la base, ¿no? De tu experiencia como ser humano aquí y ahora, crea una personalidad, crea un concepto de la vida, tiene una idea de la vida, y se comporta de esa forma. Así que no solamente hay un algoritmo que de por sí raya en la negatividad y en el entorpecimiento de nuestra actividad dentro de este medio, porque la mente como tal funciona como un gran saboteador, tiende a negativizar todo en nombre de cuidado, peligro y protección, entre comillas. En realidad lo que hace es frenar nuestro avance, pero también busca, de alguna manera en su funcionamiento, rescatar energía a causa de nuestra reacción emocional, ya que somos principalmente emocionales, ¿no? Somos más magnéticos que eléctricos, ¿vale? A nivel humano electromagnético, ¿vale? Por tal razón hay una enorme cantidad de emociones en la somatización, reacción, emociones, nuevamente, que se producen a causa de lo que estoy pensando, imaginando, temiendo, recordando. Y si alguien viene y me siembra una idea, ¿no? Entonces tengo creencias. ¿Sí? Porque me lo repitieron 100.000 veces, o porque lo escuché, o porque la religión, o porque el país, la idiosincrasia, la cultura, lo que tú quieras, acabó imprimiendo en mí una idea como un hecho innegable, como algo absoluto. Y entonces creo que las cosas funcionan así, y que Dios es así, o que el Estado es esto, o que las mujeres son aquello, o que los hombres son esto otro, que los humanos son esto, y que la realidad es esta. ¿Vale? Todo está predeterminado. Somos, en ese sentido, experiencialmente hablando, un compendio limitado de información que circunscribe nuestra visión de la existencia a un conjunto de datos que en el algoritmo de la mente, este chat GPT que usamos, esta IA que portamos, limita completamente la conceptualización de la existencia o la visión más amplia y profunda. Pocas personas tienen la capacidad de autoobservarse y criticarse o criticar un contexto para analizar, desmenuzar. La mayoría se vuelven creyentes del sistema, son seguidores automáticos del sistema y las mentes de las personas son moldeadas por otras que
sistemáticamente comprenden lo que te estoy explicando aquí y saben utilizarlo muy bien. Entonces tenemos aspectos de programación, publicidad, marketing, psicología social, ingeniería social. Hay una serie de materias que además forman parte de universidades que investigan esto, como el MIT en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es muy interesante ver esta figura y que hay mucha ciencia e investigadores que de alguna manera eh, ponen sobre la mesa el resultado de esta autopsia, ¿no? Al constructo psíquico que estamos utilizando y cómo esto es una gran ilusión en la que nos hemos quedado completamente sumergidos y de ahí viene el concepto de sueño, ¿no? Estamos durmiendo, soñando algo y creyendo que eso que estamos soñando es real cuando no lo es, ¿vale? ¿Puedes probar lo que estás diciendo, Edu? ¿Puedo probar lo que estoy diciendo? La respuesta es sí, tú puedes comprobarlo también ahí donde estás. La práctica más subestimada en el mundo transpersonal al día de hoy es la meditación, ¿no? Y es muchas veces vista como, bueno, un poquito de relajación, ¿no? Es como un poquito de, es como un momento de spa para mucha gente, ¿no? Ha perdido un valor enorme en el proceso de observar e investigar, ¿no? Y ha sido reducida a una especie de terapia psicológica de consultorio o ha sido reducida a una especie de spa de relajación, ¿no? Para quedarme dormido o para relajarme un poquito, cuando es mucho más que eso, es muchísimo más que eso, ¿no? Si yo me mantengo en un estado de observación y escucho la actividad mental, comienzo a observar, percibir la actividad mental, pensamientos, charla mental, charlas de cráneo, diría Alan Watts. Entonces me doy cuenta que aquí hay una situación muy interesante. Me doy cuenta que esa charla, al no verme participando, se reduce, va disminuyendo y empiezo a experimentar episodios o espacios sin actividad mental. Podríamos llamarle a eso silencio, que en realidad es un estado de no perturbación, porque no hay nada que perturbe. No, no necesariamente porque no haya actividad mental, sino porque ya no hay una reactividad de tu parte, participación en el diálogo, desapego, ¿no? Entonces, la figura de observar en el entrenamiento, cuando observas y no participas, ahí descubres cómo ese diálogo, esa maquinaria de charla, de concientización que es como el cerebro queriendo lavar el cerebro, ¿no? Es como el hipnotista queriendo hipnotizarse, ¿no? Es como el perro queriendo cogerse la cola. Esa es la actividad mental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso se reduce, se empieza a desplomar porque no participas. Presta atención a lo que estoy diciendo. Todo esto es muy importante, porque tiene que ver con tu trabajo personal, transpersonal, espiritual. Y entenderlo es fundamental, porque detrás de esta voz es donde tú te encuentras, ¿no? La única razón por la que has quedado atrapado en todo este juego continuo, vez tras vez, vida tras vida, es simple y llanamente por esta simple observación ignorada, que es, no estás observando, estás distraído. El ruido mental es distracción. Pero si yo me mantengo observando, como en la práctica de meditación, estoy observando y estoy en neutro, me silencio, me detengo para escuchar, para percibir, para notar, para sentir, y me mantengo en ese ejercicio continuo, esa mente, actividad, se empieza a desplomar gradualmente con el paso de días y semanas, va perdiendo fuerza e influencia sobre ti. El resultado es que vas entrando en un estado de silencio, de calma, para descubrir la otra voz. Una que ha estado hablando, pero que ha sido opacada por la voz prepotente de la mente. Es así como descubres que no eres eso. Hay una comprensión profunda que surge naturalmente. Nadie tendría que escuchar este podcast o leer algo sobre esto, más que simplemente sentarse a practicar meditación de silencio y observación, una práctica de presencia, y descubrir que no es esa voz. Descubrir que es algo más que esa voz. Esta comprensión profunda no llega al meditador, al practicante, como un
concepto intelectual. Llega como una experiencia, como una comprensión profunda. Algunos también le pueden llamar iluminación o epifanía. Es un gran descubrimiento. Resulta que no soy esa mente. Resulta que no soy este cuerpo, que no estoy encerrado, que no soy el genio metido en la lámpara. Pero si lo fuese, en el momento en que se rompe la adicción, participación continua y obsesiva de la actividad mental, porque he adoptado una posición de observador neutro, esta figura se desploma. Y entonces es el genio saliendo de la lámpara y liberándose. No para conceder tres deseos, sino para hacer lo que realmente desea hacer. Es libre. Solo así eres libre. La celda es mental y está construida con ideas, recuerdos, traumas, creencias. Toda esta figura, esta construcción predeterminada, la puedes observar a lo largo de la Tierra, ya que cómo opera, funciona tu mente desde la información que posee no es igual que la de los demás, porque, por ejemplo, una persona que nace en la India normalmente será hindú. Se sentará quizá en el suelo, tendrá prácticas relacionadas con el hinduismo, la adoración de ciertos dioses, ¿no? Tendrá cierta clase de alimentos, escuchará cierta clase de música, hablará un idioma, tendrá un tipo de indumentaria en concreto, muy distinto a alguien que nace, no sé, en El Salvador, por ejemplo. Tendrá otra forma de vestir, otra forma de hablar, otro lenguaje, otro aspecto inclusive, ¿no? Em, Tendrá un sistema de creencias diferente. Mientras que en algunas partes del mundo las personas pueden creer que ponerse una bomba en el cuerpo es algo que agrada a Dios, hay otras personas que pueden estar sintiendo completamente diferente con respecto a eso. Venimos a este mundo y dependiendo de dónde aterricemos, ahí hay un equipo de fútbol, hay un estilo de música, una creencia, algunas pueden ser muy extremas, por cierto, y otras pueden ser en apariencia mucho más suaves o ligeras. Es muy interesante cómo el lugar geográfico suele determinar muchísimo de ese material de información que va a alimentar el algoritmo IA, ChatGPT, que tenemos aquí ya metido, eh, y va a determinar cómo operamos en este medio. Si a eso le agregamos todos los traumas y experiencias difíciles, dolorosas que la mayoría de seres humanos suele tener en sus hogares cuando va creciendo, entonces el acondicionamiento o programación determina los conceptos que tienes de la vida, si algo es difícil o no, si algo es malo o no, si algo es alcanzable o no, si tú eres o no eres alguien que puede o no hacer algo, ¿comprendes? Así que los limitantes en el proceso creativo desde una mente contaminada son, digamos, el punto de referencia que facilita que puedas comprender por qué no estás creando la realidad que quieres, por qué no tienes la fuerza psicomental para poder llegar a ciertos lugares, situaciones, experiencias, personas, vivencias en tu vida. Porque la programación mental de esa conversación continua que suele repasar los argumentos, traumas, historias, creencias, ideas, etcétera, está continuamente funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un estudio en Harvard muestra que el 47% del tiempo estamos distraídos. Hay otros estudios, eso quiere decir que la mitad de nuestra vida no estamos presentes. Imagínate, porque mientras estás escuchándome en este podcast, estás pensando en otra cosa y acordándote de otra cosa y distrayéndote y vas y vienes. Vas y vienes. Y eso es exactamente lo mismo en esa cena romántica, en esas vacaciones, en ese salón de clase, en esa reunión de trabajo, ¿comprendes? Inclusive en un momento familiar, de repente con tus hijos, etcétera. Es decir, continuamente vamos y venimos porque no estamos enfocados. ¿Y quién está dominando? La voz. Esa voz continua que está diciendo qué es qué. Está definiendo además los resultados o está lamentando cosas. Mente en el pasado, depresión. Mente en el futuro, ansiedad.
Y ahí están los aspectos o tendencias de personalidad que no son tú. Son simplemente un resultado de la información contenida y de la programación predeterminada para operar negativamente, ya que no hay mente que no opere de forma negativa, no porque sea necesariamente tu enemiga. No recomiendo considerar a la mente un enemigo, sino simplemente considerar de manera mucho más pragmática y no emocional su funcionamiento para saber cómo operar con lo que portamos. El 75% o 71%, perdón, 71% de lo que piensas hoy día, lo pensaste ayer. Y el casi 90% de lo que pienses hoy, va a repetirse continuamente. Es decir, la mente vuelve a revisar los mismos temas una y otra vez. Así que el derroche de energía que la mente hace para funcionar de esta manera tan desproporcionada y negativa es simplemente brutal. La mente puede operar entre 45.000 y 90.000 pensamientos por día. Va a depender de cada persona. La mente puede alcanzar casi la velocidad de la luz en la velocidad de procesamiento. Hay mentes que van muy rápido. No todas las mentes funcionan igual. Y si a eso le agregamos, como dije antes, todos los aspectos negativos que tienen una enorme carga emocional, reacción, presta atención a esa palabra, reacción, toma nota allí. Entonces, el desgaste es simplemente brutal. Si este medio está diseñado para cosechar nuestra energía continuamente, ahí sí podemos hablar de nuestra energía, la mente está diseñada para mantener vivo el drama, la película, el sueño y mantenerte atrapado en ideas que te atemorizan, en ideas que te trauman, en ideas que te acomplejan, en ideas que te debilitan. Es lo que los investigadores estadounidenses descubrieron en la década del 70 llamado respuesta kinestésica, un ejercicio de pruebas que se hacía a los soldados en los Estados Unidos en la década del 70 del siglo pasado, en donde se descubría precisamente esto, que habiendo revisado los aspectos traumáticos de los soldados y habiendo recibido un entrenamiento físico significativo, es decir, ya habían desarrollado una capacidad física significativa, entonces se le pedía que estirara el brazo y que mantuviese el brazo sólido, fuerte, y se le explicaba al soldado que se iba a bajar su brazo, pero que este no debía permitir que alguien pudiera bajar su brazo. Así que mientras se intentaba hacer ese ejercicio, el soldado entrenado podía mantener el brazo firme y era difícil poder bajar el brazo por la fuerza que éste ejercía. Pero en el momento que alguien se acercaba a él y le decía al oído algo de los aspectos traumáticos que se habían conseguido con las entrevistas anteriores, el debilitamiento mental causaba un debilitamiento muscular y le bajaban el brazo así de rápido. Perdía fuerza muscular. Esta respuesta se llama respuesta kinestésica. Y hasta el día de hoy se hacen esta clase de respuestas, ya que los aspectos psíquicos pueden interferir notablemente sobre la respuesta muscular o motora del vehículo cuerpo. ¿Vale? Lo que significa que, y quiero decirlo ahora, que el cuerpo es una extensión de la mente. El gran pendrive acumulador de información, y tienes la epigenética para hablarlo, hay muchos temas aquí interesantes para este tema que estamos tratando. Eh, el gran acumulador, el gran subconsciente para muchos inclusive, es el vehículo físico, que almacena en la epigenética, en los genes, mucha información, ¿no? En el ADN se sabe que son sistemas de almacenamiento de datos y de ahí se sabe sobre el tema de las herencias, características, enfermedades, tendencias y hasta comportamientos psicológicos. Es muy interesante todo esto. Entonces, estamos tratando con una maquinaria psíquica que almacena información y que la traslada al usuario, haciéndole creer que éste es culpable de algo, cuando en realidad este es el guión de un personaje
que se te ha asignado y tu misión, si decides aceptarla y este mensaje no se autodestruirá, es que te des cuenta que no eres el disfraz. Personaje, mente, cuerpo, del que me has escuchado hablar muchas veces en otros podcasts. Entonces, este personaje, mente, cuerpo es una sola cosa. Es un disfraz personaje y opera de forma autónoma. En los aspectos de autonomía lo ves en el funcionamiento cardíaco, lo ves en el funcionamiento respiratorio. El sistema es autónomo, se sostiene por sí mismo en muchos aspectos, no en todos, porque hay que darle de comer, hay que limpiarlo, ¿no? Hay que hacerlo descansar. Pero para lo demás opera solo, opera por sí mismo, piensa por sí mismo. Entonces, este pensador, este, este comunicador continuo, está diciendo lo que quiere decir, pero ese discurso acaba no siendo tuyo, sino solo suyo. Así que la primera medida en el trabajo personal es empezar a dejar de llamar a la mente mi mente. Es empezar a dejar de decir que lo que la mente piensa son tus pensamientos. No deberías de referirte a ellos como mis pensamientos o mi mente. Solo refiérete a ellos como la mente o los pensamientos. Este simple cambio rompe los aspectos de propiedad y de identificación y te convierte en un observador. Es ahí donde empieza el proceso de observación. Cuando no poseemos, controlamos. Cuando dejamos de poseer, dejamos de controlar. Y entonces las cosas van cambiando. Porque ya no tienes que esconder los aspectos psíquicos, personalidad, porque este no eres tú. Este es el disfraz asignado. Este es el personaje guión asignado. Te asignaron eso. Y ese es el contexto que alimenta al personaje. Ok, pero despertar es darme cuenta que esto que está charlando no soy yo y que esta personalidad que tiene reacciones automáticas, además, que asumo propias y por las que tengo que asumir consecuencias inclusive, como de repente, no sé, si alguien viola la ley va a tener que pagar una multa, por ejemplo, ¿no? O si alguien no aprueba un examen, de repente no puede graduarse y no puede recibir el título como profesional de algo, ¿no? Entonces hay consecuencias que el usuario acaba teniendo que asumir, pero la consecuencia más importante es la emocional. Entonces, cuando aprendemos a ser silenciosos, pragmáticos, imparciales, cuando desarrollamos el desapego, esta figura psicoemocional continua, que además es manipulada de múltiples formas de manera remota y a distancia, con una serie de implantes de memoria e información que ni siquiera has experimentado, pero que forman parte de todo este conglomerado que predetermina tu experiencia aquí y que además busca tu reacción, explotar tu energía para que te quedes más tiempo atorado. Cuando tú observas neutro, silencioso, con desapego estos aspectos, eso ya no tiene, y ese es el gran secreto, eso ya no tiene poder sobre ti. Porque la mente comienza a dar cuenta que ya no reaccionas, que ya no le crees todo lo que dice, porque te has convertido en un observador consciente, percibes, escuchas, notas, te das cuenta. Y entonces la mente retrocede, la mente retrocede. Oye, ya no me está haciendo caso. Porque si la mente te dice a las 3 de la mañana, venga, hay que levantarse a preocuparnos por las cuentas, vas, te levantas aunque te mueras de cansancio y sacas la calculadora y comienzas a hacer lo que no deberías hacer a las 3 de la mañana. ¿Comprendes? Entonces, la mente tiene poder sobre ti porque tú has permitido que la mente te diga lo que quiera, uno, y principalmente porque lo has secundado. Es decir, la mente tiene poder sobre ti porque tú dices sí a todo, haces todo lo que ésta dice, crees todo lo que ésta dice. No hay un espíritu crítico observador de tu parte. Ese observador consciente no es la mente, ya que algunos aspectos o algunas ramas de la neurociencia suelen circunscribir equivocadamente la conciencia como un lugar en el cerebro humano. Eso es falso.
Eso es completamente falso, ¿vale? Existen decenas de pruebas que demuestran que esta figura no es real. Pero una prueba empírica en lo personal que puedes hacer es que cuando te sientas en silencio a observar y no reaccionar, no de manera resistente, sino simplemente permites que la mente fluya y se comporte como quiera, pero no participas, le escuchas decir y hacer lo que le dé la gana, puedes sentir las somatizaciones y mantienes siempre la posición pacífica, neutra, sin resistencias, sin luchas, sin guerras, sin nada, en paz, y esta se desploma porque no tiene tu reacción. Pero en la medida en que sigues observando, la mente sigue disolviéndose. Tu experiencia corporal va generando relajación y tu experiencia, percepción de lo que llamas realidad también va a cambiar. Hagan que parece que lo que llamas realidad ya no está ahí o se disuelve, pero tú sigues atento. ¿Qué es eso que sigue atento cuando la mente ya está en silencio? Cuando el cuerpo se ha relajado al grado de casi desaparecer de la percepción del usuario observador consciente. Le podemos llamar presencia o conciencia. Hay quienes en cosmovisiones religiosas podrían llamarle espíritu. Otros, equivocadamente, más imperfecto, sería llamarle alma. No es preciso, es bastante impreciso. Es una palabra que prefiero no utilizar. Entonces, los aspectos del observador cambian, porque tú has sobrevivido a la mente-cuerpo. Por eso se dice que meditar es como dormir en estado consciente. Y dormir puede ser definido como meditar en estado inconsciente. También puede decirse que meditar es una forma de morir. Por eso en el budismo se dice muere y descubre que no hay muerte. La ilusión de la muerte física eh, se disuelve en la mayoría de meditadores porque a través de esta clase de experiencias descubres que tú sigues existiendo después de que el cuerpo se ha disuelto, después de que la mente se ha disuelto y se abre una puerta, un acceso a una comprensión profunda directa, ya no a través de intermediarios, ya no a través de libros o cursos, sino que empiezas a acceder a algo extraordinario, a lo que esencialmente eres, lo más grande que hay, al usuario del disfraz. En la medida en que regresas, empiezas a darte cuenta que nunca fuiste el disfraz y que siempre fuiste ese usuario que quedó escondido detrás de la voz prepotente, negativa, que ha estado acaparando tu atención continuamente. Algunos le llaman a esa voz la voz de la conciencia, ¿no? En las cosmovisiones religiosas se puede hablar de esta como la ley de Dios escrita en el corazón de los hombres, por ejemplo. Son formas de definirla. Es decir, todo el conocimiento vasto de lo que esencialmente es fuente, origen, Dios, una palabra bastante eh, delicada de utilizar en este contexto debido a las connotaciones que tiene, eh, pero hablamos de fuente, de origen, ¿no? Punto cero, energía punto cero, conciencia. Este origen eh, está impregnado en el fractal singularidad que tiene la experiencia humana, que tiene la experiencia del disfraz, de estar aquí, en un holodeck, en un teatro tridimensional. Entonces, eso es sumamente fundamental. Y si aún no has alcanzado un estado de silencio absoluto, de calma absoluta, no surgirá esa sensación de fragancia, como si respirases el aroma de flores o como si respirases el aroma del océano. Es fantástico, es simplemente sensorial, profundo, extraordinario. Sientes que tu vida está completamente llena. Es una experiencia difícil de describir y distinta en cada persona, por cierto. Sin embargo, altamente conmovedora, que va hackeando los aspectos mente-cuerpo. Vas superando la programación porque descubres, accedes a un conocimiento de forma implícita, tácita, de manera casi automática. Empiezas a comprender y a darte cuenta de cosas que dices, "Ah, no sabía que era así". Entonces, ¿de dónde surge ese conocimiento extraordinario al que algunos llaman ancestral?
eh, es mucho más que ancestral, ¿no? Es conciencial. Esencialmente lo sabemos todo. Esencialmente estamos a salvo. Esencialmente somos la cura, el milagro, la solución. Pero cuanto más tiempo pasemos en la mente del impostor, la mente del demiurgo, la mente de su constructor, caos, problema, contraste, dualidad, am, seguiremos experimentando el concepto de drama, guión, película. Es como seguir amarrado a esto, ¿vale? Es muy sutil, es muy, muy sutil, pero a medida que regresas al estado de conciencia, esa conciencia empieza a primar por encima de los aspectos mentales. Esa conciencia empieza a prevalecer por encima de los conceptos mentales y se nota, se percibe. Sabes que ya no eres engañable. Observas y sonríes, comprendes, comienzas a romper con las identificaciones. Sabes que no eres el humano ni todo lo que el humano puede haber acumulado en experiencia o en bienes, en ideas inclusive. Simplemente sabes que ese es el disfraz que usas y nada más que eso. Este concepto, este conocimiento, necesitas alcanzarlo experiencialmente hablando en la linealidad de tu experiencia sin la necesidad de alguien más, en el sentido de que nadie más podría darte esto. Hay quien podría enseñarte, por supuesto, a llegar al punto cero, ¿no? A ti, la esencia, por supuesto. Y hay quienes lo hacemos. Yo tengo más de 20 años enseñando esto a las personas. A que quiere hacerlo es una experiencia extraordinaria. Entonces, ya no hay necesidad de seguir siendo un discípulo. Ya no hay necesidad de seguir conservando ese paradigma del estudiante, del aprendiz eterno, que es lo que permite que esto siga existiendo también. Y aquí hay quienes creen que al identificarse con la limitación del vehículo mente, cuerpo y sus experiencias, necesitas aprender algo cuando tú eres la fuente del conocimiento. Pero esto no lo vas a entender hasta que no accedas a ti, la fuente del conocimiento. Es simple. Así que la mente del impostor se le llama mente del impostor por el hecho de que éste se hace pasar por ti. Este se hace pasar por ti y te hace creer que eres esa voz, cuando en realidad no lo eres. Está diseñado para engañarte, así que el primer engaño lo portas, mente-cuerpo. Ese es el primer engaño. Luego viene todo lo demás. Pero una vez que descubres el truco, eres libre. Ya no te pueden contar la historia, ya no te pueden hacer el avión, como se dice por ahí, ¿no? Y simplemente empiezas a operar de una manera diferente y desde una energía diferente. Todo va a cambiar a partir de ahí, todo, significativamente. Empezando por el sentido de libertad, por el sentido de no hay nada malo en mí y resulta que soy extraordinario. Y disfrutas de esto sin sentirte superior a nadie, porque sabes que detrás de cada cuerpo o mente a tu alrededor está ocurriendo lo mismo, solo que esas personas aún no lo han descubierto. Y es emocionante ver que la gente lo descubre. Así que este es nuestro viaje de despertar espiritual. Descubres quién eres cuando superas a la voz del impostor. Su constructor, un creador, desde este aspecto, espectro artificial, psíquico, simplemente ha implementado en las mentes de los humanos su misma idea: fragmentación, separación. Y por supuesto, la experiencia de dolor está ampliamente eh, estructurada para que quedes atrapado más tiempo. Pero en realidad, uno de los aspectos de la libertad es que al descubrir lo que eres desde este camino tan fantástico, em, el sufrimiento se reduce de manera significativa, ya que el dolor es inevitable dentro del constructo, los aspectos humanos no desaparecen, ¿no? Em, pero se atenúan. Y por tal razón la experiencia de sufrimiento se reduce notablemente. El sufrimiento sería la interpretación de un dolor, de una experiencia, ¿no? Así que voy a dejar nuestro podcast aquí.
Si tienes interés en aprender sobre esto, siempre estoy haciendo las sesiones a diferentes partes del mundo en idioma español y compartiendo una maravillosa experiencia de crecimiento y desarrollo personal que cambia completamente tu punto de referencia y transforma el resto de tu vida para poder finalmente vivir de una manera consciente, vivir un despertar real y significativo que no te lo puede dar nadie más porque tú ya eres ese estado de despertar. Así que busca los enlaces en las redes sociales y de esta forma poder integrar la posibilidad de trabajar de manera más minuciosa y personalizada con los aspectos mente, caos, ansiedad, depresión que puedan estar pasándote, pero por otro lado, desarrollar la potencialidad de la conciencia, superando los aspectos psíquicos ilusorios, limitantes, terroríficos muchas veces, que están impidiendo que regreses a tu origen, casa, hogar, punto cero. Te envío un gran abrazo, gracias por acompañarme, estoy feliz de acompañarte. Nos vemos en el próximo podcast. Bye bye.